que estamos igualando se llama valoración de pruebas diagnósticas. Y este tema tiene mucho que ver con la epidemiología clínica, que es de lo que empezaremos hablando. Y diremos que la epidemiología clínica es la aplicación de los métodos epidemiológicos y biométricos en la atención cotidiana del paciente. Vale decir que la epidemiología es muy útil cuando estamos nosotros haciendo una práctica clínica. Y una de las herramientas que nos permite una toma de decisiones correcta en la atención de pacientes es precisamente la valoración de las pruebas diagnósticas. Partamos del hecho, chicos, que en las ciencias de la salud en general, especialmente la medicina, es una ciencia que se basa en probabilidades. Aunque no lo hagamos de manera consciente, ustedes ya se van a dar cuenta de a poquito, en su misma práctica, que nosotros hacemos un análisis solo de las probabilidades de que algo esté presente o no. Y al final nuestras acciones tienen que ver con la suma de estas probabilidades sin una certeza real. Ahora, esta incertidumbre que tenemos en la medicina se extiende en realidad a todas las áreas de esta ciencia, desde la prevención, pasando por el tratamiento, el pronóstico, pero además y en especial el diagnóstico. Ahora, si vamos a hablar del diagnóstico, chicos, recordando un poquito, este proceso involucra desde el inicio, ¿no?, del contacto con el paciente a la historia clínica, que debe ser muy bien realizada, porque hay muchas patologías que simplemente con una buena historia clínica pueden ser diagnosticadas. Le sumamos a la historia clínica la exploración física, que también debe ser muy bien hecha, muy rica en datos que nos puedan brindar el diagnóstico. Pero para el diagnóstico, indudablemente, en una gran parte de las patologías, necesitamos de la realización de pruebas complementarias. Y es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Estas pruebas. Ahora, ¿cuál es la utilidad de las pruebas diagnósticas, chicos? A medida que ha pasado el tiempo, la utilidad de estas ha sido cada vez mayor. No solamente porque desde un punto de vista tecnológico tenemos más pruebas, ¿no?, complementarias a la mano que nos ayudan en el diagnóstico, sino también porque estas se han ido perfeccionando. Ahora, ¿cuál es la utilidad? Veamos, cuando tenemos nosotros varias hipótesis diagnósticas, una prueba complementaria, una prueba diagnóstica, lo que va a hacer es aclarar estas dudas que tenemos, ¿no?, estas hipótesis. Vamos a ir decantando las negativas para quedarnos con la positiva, ¿no?, en las pruebas de laboratorio, de diagnóstico. Entonces, en este escenario, cuando estamos frente a varios diagnósticos diferenciales, ciertamente una prueba diagnóstica nos va a aclarar la situación. Y por el otro lado, cuando nosotros estamos sospechando en una sola entidad nosológica, es decir, en una sola enfermedad, de todas formas una prueba diagnóstica confirmará eso que estamos nosotros creyendo que ocurre. En cualquier escenario, una prueba diagnóstica es muy importante de utilizar. Permítame, creo que quieren adherirse todavía personas al... Ok. Entonces vuelvo a la presentación. Les decía, ya desde el plano más operativo, es decir, lo que se hace, ¿no?, cuando estamos en el consultorio, las pruebas complementarias pueden ser de dos tipos. Unas que se llaman en paralelo
y otras que se llaman en serie. Las pruebas en paralelo, chicos, básicamente son aquellas que se solicitan en un mismo momento, ¿sí? Imagínense un paciente viene a la consulta y nosotros decidimos solicitarle un hemograma, además químicas sanguíneas, un perfil hepático, un perfil lipídico, bla, bla. Entonces, todas esas que se piden en un solo momento se llaman pruebas en paralelo. La ventaja de estas es que aumenta la probabilidad de diagnosticar a un enfermo, ciertamente, porque al realizarle muchas es probable que una de estas salga positivo, pero también aumenta la probabilidad de considerar como enfermo a alguien que esté sano, ¿no? Al aplicarle tantas pruebas es muy probable que alguna resulte positiva, inclusive sin que el paciente esté enfermo. Y por el otro lado tenemos las pruebas en serie, que se caracterizan especialmente porque necesitamos del resultado de una prueba para solicitar la siguiente. Y necesitamos el resultado de esta siguiente para solicitar una subsiguiente. Un ejemplo muy clásico es el del VIH, por ejemplo. Estas son pruebas en serie. Iniciamos con una prueba rápida. Si esta sale positiva, nosotros solicitaremos una prueba serológica, por ejemplo, una ELISA para VIH. Si esta sale positiva, solicitaremos otra, que es un Western Blot, por ejemplo, y así. Cuando hablamos de pruebas en serie, eh, el riesgo es de no diagnosticar a los enfermos, ¿no? Porque solo estamos haciendo una y esperando la confirmación con la siguiente. Pero la gran ventaja es que pocos sanos van a ser considerados enfermos porque estamos asegurándonos de que la enfermedad esté presente. Ahora, para que nosotros podamos elegir una buena prueba diagnóstica, que sería esta que nos ofrece resultados positivos en los enfermos y negativos en los sanos, hay tres criterios que nos permiten valorarla, ¿no? Ver si es buena, ver su validez. Precisamente uno de ellos es la validez, que responde a la pregunta con qué frecuencia el resultado de una prueba diagnóstica será confirmado por otro procedimiento diagnóstico. Si este no es el caso y la frecuencia de la necesidad de otra prueba diagnóstica para confirmar los resultados de una previa son necesarios, estamos frente a una prueba que no es válida. Y las dos variables que nos permiten medir la validez de un test son precisamente la sensibilidad y la especificidad. Otro criterio que nos permite valorar una prueba diagnóstica es la reproductividad. Y esta es la capacidad para ofrecer los mismos resultados cuando se repite la aplicación de una prueba en circunstancias similares. Es decir, que nosotros esperamos los mismos resultados, misma prueba en mismas circunstancias, que es lo lógico. Pero no siempre es evidente este criterio de valoración. Y les cuento con una experiencia que hemos tenido en el Servicio Departamental de Salud, al tratar de valorar la baciloscopía como prueba de oro, como gold estándar para la tuberculosis. En el criterio de reproductividad hemos visto que muchos lectores, muchos laboratorios no obtenían un resultado único. Nosotros comprobamos eso al repartirles ya pruebas, ¿no? Muestras de esputo conocidas como positivas. Hemos hecho, ¿no? Que cada laboratorio haga el procesamiento de la muestra, la tinción y la lectura, y suelen tener resultados muy diferentes. Entonces, esta prueba en esas circunstancias, en ese estudio, carecía de reproductividad. Y bueno, se ajustó el tema y todo eso fue cambiando. Un tercer criterio que nos permite valorar una prueba diagnóstica es la seguridad. Y la seguridad responde a la pregunta, ¿con qué seguridad un test predecirá la presencia o ausencia de la enfermedad? Y la seguridad
de las pruebas diagnósticas se pueden medir a través de dos variables. Una es el valor predictivo positivo y el otro el valor predictivo negativo. Ahora, vamos a aprender con detalle a medir cada una de estas, ¿no? A calcular, a interpretar y además el resultado nos va a permitir valorar si las pruebas son buenas o no para su uso clínico. Ahora, además de esos criterios jóvenes que son más técnicos, ¿verdad? Estamos hablando de la seguridad, reproductividad y validez de una prueba diagnóstica. Existen otros criterios que no podemos dejarlos de lado y están descritos en el último párrafo de esta diapositiva. Una prueba diagnóstica, además de ser válida, reproducible y segura, debe ser sencilla de aplicar, debe ser aceptada por los pacientes, no debe tener efectos adversos de lo posible y el último criterio muy importante es que debe ser accesible desde el plano económico. Y les explico con un ejemplo la importancia de estos criterios que deben cumplir las pruebas diagnósticas. Les comento, chicos, que muchos países de la región de Sudamérica decidieron poner en marcha, en ejecución, un programa de detección temprana del cáncer de colon. Y después de un estudio y de varias revisiones de la bibliografía científica, estos países vieron de que la prueba de oro para el diagnóstico de cáncer de colon era la colonoscopía, ¿no? Con una alta sensibilidad, una alta especificidad y por lo tanto, aparentemente la prueba de oro. Pero, y resulta que implementan esto, imagínense, ¿no? Implementan colonoscopios en los servicios de salud, que involucraba esta ejecución, primero comprar los equipos, luego capacitar al personal, además de personal de apoyo, porque se necesita sedar al paciente, anestesia, etc. Y empezaron con la implementación de estas pruebas para detectar de manera temprana el cáncer de colon, pero resulta que no cumplía con los criterios que hemos señalado al final. Primero, no era sencilla de aplicar, es de entender, era complicada en tiempos, en procedimientos, en capacitación, en recursos. No era aceptada fácilmente por los pacientes, tampoco tenía mínimos efectos adversos y se imaginarán el costo que tenía, ¿no? Implementar. Por lo tanto, a pesar que era muy válida, muy reproducible y muy segura, fue una prueba que en el corto tiempo cayó por su propio peso y estos países dejaron de aplicarla o implementarla como una prueba de detección temprana del cáncer de colon y en su lugar pusieron otra, ¿no? Que es mucho más sencilla, que era aceptada por los pacientes con ningún efecto secundario y muy barata. Y esta prueba se llama la sangreocultenesis. Entonces se darán cuenta que si bien los criterios técnicos deben cumplirse y debemos hacer que prevalezcan, también están estos otros que son más sociales, que son igualmente importantes. Ok, vamos a empezar a hablar de la validez de una prueba diagnóstica. Y como les decía, las variables que nos permiten medir la validez de una prueba diagnóstica son la sensibilidad y la especificidad, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer el cálculo de estas dos variables, vamos a utilizar una prueba diagnóstica, ¿no? Que es la más sencilla, que es dicotómica, es decir, que resulta positiva cuando uno está enfermo y negativa cuando uno esté sano. No hay valores intermedios. Y cuando hablamos de un resultado positivo, estamos arguyendo que se asocia a la presencia de la enfermedad y cuando es negativo a la ausencia. Si bien son términos que desde el punto de vista de uso diario, comunitario, no tienen la misma significación en el diagnóstico en el área de la salud,
es importante que eso esté muy claro para nosotros. Positivo, presencia de enfermedad; negativo, ausencia, que en una práctica, en un uso regular de la lengua, de estos términos, tendrían una connotación diferente, ¿verdad? En la vida diaria, si nosotros nos referimos al término positivo, normalmente es que todo anda bien, todo anda muy correcto, y cuando hablamos de algo negativo es al revés, ¿no? Las cosas no andan bien, etcétera. Cosa que es diferente cuando hablamos de diagnóstico, e importante también hacer la aclaración cuando corresponda a los pacientes y a la comunidad. Ahora, cuando se estudia en la valoración de pruebas diagnósticas, cuando vamos a medir estas variables antes mencionadas, que son la validez, la seguridad y la reproductividad, existe una herramientita, que es esta, ¿no? Que ustedes la conocen muy bien, que ya la hemos usado con el riesgo. Es una tablita de doble entrada y doble salida, ¿sí? Esta tablita de doble entrada y doble salida, cuando nos referimos al diagnóstico, nos ayuda precisamente al cálculo de estas variables que nos permite medir su validez, como son la especificidad. Permítame, creo que hay alguien que quiera adherirse. Ok, vuelvo a la presentación. Les decía que esta herramienta hiper útil para el cálculo nos permite, esta tablita de doble entrada y doble salida, configurar 4 celdas de la siguiente forma, ¿no? Primero, la construcción siempre es estándar, chicos, no hay que reinventar la pólvora. Cuando configuramos esta tablita, la hacemos de la siguiente forma. En las filas nosotros registramos el resultado de la prueba diagnóstica que estamos queriendo valorar, ¿sí? Medir. En la fila superior registramos los resultados positivos de esta prueba diagnóstica que estamos valorando. Y en la fila inferior los resultados negativos. Ya cuando vemos las columnas, en la primera columna, la columna de la izquierda que está frente a ustedes, en esta nosotros registramos el diagnóstico verdadero, que normalmente está dado por una prueba que se llama la prueba de oro, Gold Standard. Esta prueba nos permite saber el estado real de los pacientes. Y es a partir de esta prueba con la que nosotros compararemos y haremos su valoración, en este caso en términos de validez. Estas 4 celditas pueden configurarse de la siguiente forma. Un paciente que está enfermo, que da un resultado positivo, se llama un verdadero positivo. Veamos el lado contralateral de la tablita, donde podemos ver que un individuo sano que tiene un resultado negativo a la prueba diagnóstica es un verdadero negativo. Si las pruebas diagnósticas solo tuvieran estos 2 matices, estas 2 posibilidades, esta clase no tendría ningún sentido, ¿sí? Pero lo que pasa es que en la vida real todas las pruebas tienen matices también diferentes a los verdaderos positivos y verdaderos negativos. Por ejemplo, si yo tengo un individuo que está sano, pero en este se obtiene un resultado positivo, estoy frente a un falso positivo. ¿Por qué? Porque el resultado real tendría que haber sido negativo, porque la persona está sana, pero al ser el resultado que es engañoso, lo llamamos falso positivo. El contralateral, el cuadrante contralateral nos muestra aquellas personas que estando enfermas realmente tienen un resultado negativo. A este grupo se los conoce como los falsos negativos. ¿Por qué? Porque nosotros estaríamos esperando un resultado positivo, pero es falsamente negativo. Ok. Ahora, ¿cómo podemos nosotros medir la sensibilidad utilizando esta tablita? Primero, hablemos de los conceptos para luego ver la tablita. El concepto de prueba de sensibilidad es el siguiente. Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo. Es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la prueba un resultado positivo, es la sensibilidad.
Es decir, que la sensibilidad sería la capacidad de un test para detectar la enfermedad. Ahora, veamos esto, esta pequeña fórmula en un mapa. A ver, por aquí tengo el mapa. Denme un segundito. Vamos a compartir. Aquí está. Chicos, ¿me confirman si ven esta pizarra, por favor? Sí, se ve, doctor. Ok, fíjense, aquí tenemos la tablita 2x2 que les decía, ¿verdad? Con las columnas que nos señalan el estado real de los pacientes enfermos sanos, las filas que nos señalan el resultado de la prueba diagnóstica a valorar, fila superior positivos, fila inferior negativos a la prueba. Nos permite configurar, les decía, estas 4 celditas. Por un lado los verdaderos positivos, por otro los verdaderos negativos, pero asimismo tenemos la probabilidad de falsos positivos y falsos negativos. La sensibilidad, chicos, se calcula dividiendo los verdaderos positivos sobre la sumatoria de verdaderos positivos más falsos negativos. Si ven la formulita es, ¿no? El cociente entre los verdaderos positivos y la sumatoria de verdaderos positivos más falsos negativos. Que volvemos a la presentación. Por el contrario, la especificidad se define, chicos, chicas, como la probabilidad de clasificar correctamente un individuo sano, es decir, la probabilidad que para un sujeto sano se obtenga un resultado negativo. Bueno, en otras palabras, se puede definir la especificidad como la capacidad para detectar las personas sanas. ¿Cómo hacemos el cálculo utilizando nuestra famosa tablita 2x2? Veamos en el pizarrón. Para calcular la especificidad, chicos, tenemos que registrar en el numerador los verdaderos negativos, que son estos, sobre la sumatoria de estos verdaderos negativos más los falsos positivos. Entonces, aquí tenemos también la prueba de la especificidad o la fórmula. Chicos, les voy a pedir por favor que copien estas, ambas, la fórmula de la sensibilidad y de la especificidad, para que podamos hacer un ejercicio en un momento más. Entonces, sensibilidad y especificidad, por favor, les pido que vayan copiando las fórmulas. Ok, aquí está el ejercicio. ¿De qué se trata, chicos? Vamos a hacer un pequeño ejercicio solamente para retener de manera correcta y perenne los conceptos de sensibilidad y especificidad que son muy importantes. Y eso se va a hacer a partir de este artículo o de este estudio. En este estudio, chicos, se trata de medir el valor que tiene una prueba diagnóstica para el diagnóstico de cáncer de próstata. Y la prueba diagnóstica en cuestión es el tacto rectal, que en realidad es una exploración semiológica para ver la presencia o no de cáncer. Y aquí tenemos, como les había configurado en la tablita inicial, nosotros registramos los resultados de la prueba diagnóstica que queremos validar. En la primera columna los resultados positivos y en la segunda, fila, los resultados negativos. Y estos los vamos a contrastar con el diagnóstico real de estas personas, que está otorgado por la biopsia prostática, que es el estándar de oro para el cáncer de próstata. ¿Y qué tenemos? Tenemos una columna con los pacientes que sí tienen el cáncer y otra con una patología que es de tipo benigno. Y pues nos permite configurar las 4 celditas que hablábamos, ¿no? Las 4 casillitas con verdaderos positivos, verdaderos negativos por aquí, ¿no?
por aquí los falsos positivos y por aquí los falsos negativos. Con esta información, chicos, y utilizando las fórmulas que han ya copiado de sensibilidad y especificidad, les pido por favor calcular ambos indicadores con estos datos, entendiendo que tanto la sensibilidad como la especificidad deben expresarse por 100. Entonces, chicos, les pido copiar la información, copiar estos datos y por favor hacerme el cálculo tanto de la sensibilidad y especificidad en este ejercicio en cuestión. ¿Sí? Tomémonos 3, 4 minutitos, chicos. Por favor, necesito su participación activa. Es las últimas horas de esfuercito del viernes, luego se van a poner a reposar. Entonces voy a pedirles que copien esta tablita para que así yo pueda salirme de ella y pueda irme hacia el pizarrón un poquito para ayudar a la resolución de los ejercicios que tenemos previstos para esta clase. Entonces, chicos, tomémonos 3 a 4 minutitos y analicen esta información y lo que necesito yo es que me digan sensibilidad y especificidad, ¿sí? Manos a la obra, chicos. Pongo en grande estos datos. Estoy cronometrando 3 minutos, chicos. Bajo lista voy a pedir que me vayan dando su respuesta. Chicos, ¿está clara mi instrucción? Solo para verificar. Carla Andrea, ¿comprendiste la instrucción que di? Si no está Carla Andrea, Christopher, ¿tú podrías confirmar si han entendido lo que les he pedido que hagan? Doctor, sí, doctor. Disculpe, ¿puedo poner las fórmulas otra vez? Lisette Margarita, te escucho hablar o querer participar. ¿Puedes confirmarme si han entendido lo que les he pedido que hagan? Sí, doctor, pero ¿podría poner las fórmulas otra vez? Por favor, me falta terminar de copiar. Chicos, creo que estaba yo sin volumen. ¿Puede hablar alguno de ustedes, please? Sí se le escucha, doctor. Ok, Natalie, gracias. ¿Han entendido entonces la instrucción, correcto? Sí, doctor. Gracias. En 3 minutitos voy evaluando los resultados. Adelante, chicos. Les pongo ahí el ejercicio.
Ok, chicos, me imagino que ya lo tienen. Veamos, Christopher, ¿qué tal con la sensibilidad? ¿Cuánto has obtenido? 57, Doc. 57. A ver, estoy tomando nota. Vamos a ver si hay otro resultado para ahí. Lisbeth Daniela del grupo E. ¿Cuánto has obtenido la sensibilidad? Lisbeth Daniela, ¿estás ahí? Sí, doctor, ¿se me escucha? Sí. Dime, ¿cuánto la sensibilidad, Lisbeth? Igual 57, pero no sé si estará bien. Ok. Estoy tomando nota una vez más. Ok, en cuanto a la especificidad, ¿qué tal, Jonathan Arturo? ¿Cuánto la especificidad? 18% la especificidad. 18%. John Henry, ¿has obtenido el mismo resultado? Yo tuve 82, doctor. 82. A ver, veamos cómo va. ¿Quién tiene la razón? Veamos. Voilà, chicos, aquí están los resultados, ¿no? Sensibilidad es igual al valor predictivo, perdón, a los verdaderos positivos sobre la sumatoria de verdaderos positivos más falsos negativos. ¿Qué sería así rápidamente? 634 sobre 1121. Eso nos da 0.56. Si multiplicamos por 100 es 56. Me imagino que el 57 es porque han redondeado. Y la especificidad sería igual a 1251 sobre 1520, que nos da 0.82. Por lo tanto, 82%. Quien obtuvo 18 o 12%, por aquí anotado 18, habría que revisar dónde estuvo el error, chicos. ¿Sí? Ahora, ok, una vez más, el cálculo matemático no es complicado, se ve fácil, ¿verdad? Es reemplazar la fórmula, una división, una suma y listo, tenemos el resultado y una multiplicación por 100. Pero la pregunta es, ¿qué significan esos resultados? Que es en realidad lo que nos interesa para la práctica clínica. ¿Qué significa el 56? ¿Qué significa el 82? Son buenas sensibilidades, buenas especificidades. ¿Qué podemos decir en este caso? Bueno, es mucho más sencilla la explicación en una clase presencial, pero vamos a tratar de adaptarla con esta tablita. Ese 56% de chicos, fíjense, aquí está un poquito anotado, significa, ¿no? Según la fórmula, que el 56% de estos pacientes que están con la enfermedad realmente con cáncer dan positivo a la prueba. Es decir, de 100 pacientes que están realmente con cáncer, 56 dan positivo. Por lo tanto, hay un 44% que estando con cáncer dan un resultado negativo. ¿Qué podríamos decir respecto a esta enfermedad? Habría que decir que si hablamos de cáncer, chicos, ¿no? Esta especificidad, esta sensibilidad es demasiado baja porque estamos dejando pasar a muchas personas, a muchos pacientes que estando enfermos les decimos, señor, usted está sano, váyase a su casa. Un 44%
de falsos negativos. Y para una enfermedad o para enfermedades como son el cáncer, nosotros necesitamos, por ejemplo, mayores sensibilidades, porque lo que nos interesa es captar a la mayor cantidad de enfermos, precisamente si estamos, por ejemplo, pensando en una detección temprana para hacer un tratamiento oportuno. ¿Sí? Entonces, en esta patología, la sensibilidad no es buena, tendría que mejorarse mucho más. Ahora hablemos de la especificidad, fíjense un poquito la especificidad. Puede hacerse una interpretación similar. El valor de 82% de la especificidad significa que del total de personas sanas, es decir, con patología benigna, el 82% de estas dan un resultado negativo. Es decir, que dicen que realmente ellas están sin la enfermedad. Y un 18% de estas personas que están sanas, pero se obtiene un resultado positivo para ellas, es decir, un 18% de falsos positivos. En el caso de la especificidad y este ejercicio, es una especificidad que no está mal, es buena, porque nos permite decir que 82% de los pacientes que están realmente sanos tienen una prueba negativa, y con el 18% que salen positivos, todavía podemos nosotros, ¿no? Lo que pasa en la clínica es que confirmamos la prueba, la estudiamos mejor, y ciertamente si el paciente está sano, en ese momento, en esa segunda fase, se va a reportar. Entonces, chicos, para que vean, la interpretación no es blanco y negro, no es desde este número es buena sensibilidad o mala sensibilidad, y lo mismo con la especificidad, sino nuestro análisis tiene que ser primero enfermedad dependiente, y segundo, siempre pensando en el beneficio del paciente, ¿no? En términos de diagnóstico. Ok, muy bien, volvamos a la presentación. Ok, un poquito de resumen de la sensibilidad y especificidad, chicos. Resulta obvio que lo ideal en la vida real sería trabajar con pruebas diagnósticas con alta sensibilidad y alta especificidad. Pero esto no es posible, ¿sí? Porque las pruebas no son así, no se comportan así. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de sensibilidad, las pruebas de screening, que son las pruebas de tamizaje, son esas pruebas que se realizan a una gran parte de la población de manera sistemática con una frecuencia regular y que normalmente buscan la detección temprana de las enfermedades. Este tipo de pruebas, que se llaman de screening o de tamizaje, deben tener la característica de ser muy sensibles. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es captar a la gran cantidad de enfermos para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. Además, una prueba muy sensible será especialmente adecuada en aquellos casos en los que no diagnosticar la enfermedad puede resultar fatal para los enfermos, como ocurre con enfermedades peligrosas, pero tratables como linfomas o la tuberculosis. Es decir, el dejar pasar el diagnóstico de enfermedades graves y curables, necesitan realmente pruebas con alta sensibilidad. También es importante tener pruebas con mucha sensibilidad cuando estamos frente a enfermedades en las que un falso positivo no produzca serios trastornos psicológicos o económicos para el paciente. Es decir, que nosotros podamos decirle que es positivo sin serlo, que esto no tenga una repercusión importante en la psicología y en la economía de los pacientes. También es importante velar cuando estamos nosotros pensando en pruebas con alta sensibilidad. Ok, y cuando hablamos de especificidad, chicos, lo que nosotros buscamos con la especificidad es confirmar el diagnóstico. Si nosotros necesitamos o queremos pruebas que confirmen la presencia de una enfermedad, lo ideal es tener pruebas con alta especificidad, ¿sí?
siempre buscando o tratando de evitar los falsos positivos. Entonces, pruebas de diagnóstico con alta especificidad serán necesarias, primero, en enfermedades que son graves, pero sin tratamiento disponible que las haga curables. B, cuando exista gran interés por conocer la ausencia de la enfermedad. Y C, cuando diagnosticar un paciente con un mal que realmente no padece, pueda acarrear graves consecuencias, ya sean físicas, psicológicas o económicas, como el VIH, por ejemplo. Nosotros no podemos darnos el lujo de decirle a una persona, oiga, usted es VIH positivo, sin estar seguros de que eso es real, por las repercusiones que pueda tener este diagnóstico sobre la vida de las personas, incluyendo casos reales de suicidios, por ejemplo, o cosas muy fatales simplemente por diagnósticos que no son correctos. Ok, vamos a entrar al otro grupo. Este es el grupo de variables que miden la seguridad de una prueba. Hace un momento terminamos de ver las variables que miden la validez de una prueba diagnóstica, como son la sensibilidad y la especificidad. Y ahora nos vamos a centrar en estas pruebas que nos miden la seguridad de un test. Y básicamente son el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo. Permítame, voy a adjuntar a alguien más a la reunión. Ok, volvemos a la presentación. Entonces, chicos, volviendo con los valores predictivos positivo y negativo. Hay que saber, chicos, que tanto la sensibilidad como la especificidad proporcionan información acerca de la probabilidad de obtener un resultado, sea este positivo o negativo, esto en función de la verdadera condición del enfermo con respecto a la enfermedad. En realidad, la sensibilidad y la especificidad carecen de utilidad en la práctica clínica, ¿no? En comparación con los valores predictivos. Sin embargo, cuando a un paciente se le realiza alguna prueba, nosotros carecemos de una información a priori de que si está o no está enferma. Eso puede ser útil cuando estamos midiendo sensibilidad y especificidad, pero en la vida real y en la práctica clínica, eso no es útil para nosotros. Entonces, cuando vamos a plantearnos la interrogante, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que un paciente esté realmente enfermo o que padezca la enfermedad? Tanto el valor predictivo positivo como el negativo son los que debemos elegir por la utilidad que tienen, ¿sí? Voy a volver de nuevo a admitir a algunos de sus compañeros que están o que se han salido o que no han podido ingresar. Y lo que vamos a hacer, chicos, ahora es ver cómo se calculan los valores predictivos. Por eso me voy a ir a mi pizarroncito. Y vamos a ver que el cálculo de ambos que nos miden la seguridad son igual de sencillos que la sensibilidad y la especificidad. Solamente que acá, que la fórmula del valor predictivo positivo es igual a los verdaderos positivos sobre la sumatoria de verdaderos positivos y falsos positivos. ¿Sí? Si ustedes se fijan, estamos viendo el cuadrito de manera horizontal y ya no vertical. Y cuando hablamos del valor predictivo negativo, la forma correcta de calcularlo es registrando en el numerador los verdaderos negativos y en el denominador la sumatoria de estos verdaderos negativos más los falsos negativos, ¿sí? Para obtener el valor predictivo negativo. Ambos, positivo y negativo, expresados por 100. Ahora, utilizando estas formulitas, chicos, que les pido que copien rápidamente, vamos a volver a nuestro ejercicio de ejemplo y vamos a ver cuál sería el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo, en este caso de
del tacto rectal, ¿no? Versus el cáncer de próstata. Entonces, chicos, ya que están más capísimos para el cálculo, nos vamos a dar un tiempo menor que el anterior. Unos 2 buenos minutitos ciertamente les va a permitir tener el valor tanto del valor predictivo positivo como del valor predictivo negativo. Entonces, manos a la obra, chicos. En 2 minutitos voy preguntando quiénes tienen el dato de estos valores predictivos negativo y positivo. No se olviden expresarlos en términos porcentuales. Ok, manos a la obra, chicos. En un par de minutitos vemos el resultado que han obtenido, ¿sí? Lady Diana, cuéntame, ¿has obtenido ya el valor predictivo positivo, su valor? Lady Diana, ¿estás por ahí? Sí, doctor, estoy todavía calculando. Un momentito. Ok, vale, dale, 2 minutitos más, no te apures. Si gustan, chicos, los que han terminado pueden también levantar la manito y vemos qué resultados han obtenido. Ya está, doctor. A ver, dime, Dayana, ¿cuánto te ha salido? El valor predictivo positivo me sale 70% y el valor predictivo negativo me sale 71%.
A ver, veamos. Carla, luego tú participas. El próximo ejercicio es tuyo. A ver, vamos a ir al... Ok, perfecto. Ahora, ¿qué significa esto, chicos? ¿Qué significa este valor? Como su nombre lo indica, estas dos variables, estos dos criterios que miden la seguridad de un test, nos permiten precisamente predecir si la enfermedad está presente o no está presente. Es decir, ese 70% se interpreta de la siguiente forma. Si yo obtengo una prueba positiva, ¿no? La probabilidad de que esta persona tenga cáncer de próstata es del 70%. Si obtendríamos una prueba positiva en ese paciente. ¿Y cómo interpretamos el valor predictivo negativo? Si obtenemos una prueba negativa en un paciente, ¿no? Ante el tacto rectal, la probabilidad de que esta persona esté realmente sana es del 70%. ¿Ok? O 71%. Entonces, nos permite realmente tener una idea de cuál es la probabilidad de estar realmente enfermo o sano. Y eso tiene mucha utilidad en la práctica. Por ejemplo, esto ocurre con frecuencia cuando alguien, por ejemplo, se hace una prueba de embarazo y resulta positiva, o no, o está con retraso menstrual y tiene la sospecha, tiene el riesgo, pero la prueba sale negativa. Entonces sería muy pertinente medir el valor predictivo para ver cuál es la probabilidad de que realmente esté embarazada ante un resultado negativo y con datos que pueden aportar a que esta persona esté embarazada. Ok, continuamos con la presentación. Un poquito de como un caso clínico, le llamemos. Ustedes recuerdan el COVID-19, ¿verdad, chicos? No hace mucho, pero a veces nos olvidamos de lo que pasó. Y justamente el 2020, hace 3 años, hemos estado, chicos, en esta misma época en cuarentena estricta, ¿se acuerdan? Sin poder salir de la casa, sin poder salir a comprar cosas, todos temerosos de la enfermedad, con reportes de muertes diarias en las noticias o enfermos, con el susto de que eso le pase, ¿no? A gente cercana a la nuestra, o si alguno tal vez ha vivido la mala suerte de perder a un ser querido o a alguien cercano. Realmente era un mundo surreal en ese momento, y no hace mucho, ¿no? A veces nos cuesta ver hacia atrás, porque de lo que vemos hacia atrás podríamos aprender mucho más de lo que estamos ahora viviendo, pero bueno, nos olvidamos. Entonces vamos a retrotraernos a esa época, invierno del 2020, pandemia activísima del COVID-19. ¿Y qué pasamos? ¿No? Estamos en emergencias, todos rotando, y nos llega un paciente con tos seca, fiebre alta de 39,5, mialgia, cefalea, anosmia de 24 horas de evolución. ¿En qué pensamos ante una epidemia, un brote epidémico de COVID? Obviamente lo primero en COVID. Y decidimos hacerle una prueba diagnóstica rápida, ¿no? Ustedes se acuerdan de las pruebas rápidas, los antígenos, ¿verdad? Pero antes de hacerle la prueba, nosotros ya tenemos que tener en mente, y eso cuando les hablaba, ¿verdad?, de que la medicina es una ciencia de incertidumbres y que nosotros usamos mucho las probabilidades en nuestra práctica y no nos damos cuenta, es un poquito eso, ¿no? Porque nosotros ya estamos pensando cuál es la probabilidad que tiene de tener la enfermedad en plena epidemia, etcétera. Y normalmente desde un punto de vista esquemático estamos ante un escenario como el que ven en la diapositiva, ¿no?
una línea donde tenemos 0, que no hay posibilidad o probabilidad de que tenga la enfermedad, o por el otro lado, ¿no? Un 100% donde hay una alta probabilidad, una probabilidad total, certeza de que la enfermedad está presente, pero la mayoría de las veces nos encontramos siempre acá, ¿no? En la línea media. Y lo que nosotros hacemos es acumular datos, sumarlos para que la balanza se vuelque a un lado hacia la probabilidad o la no probabilidad de la presencia de la enfermedad. Ahora, resulta que le hicimos la prueba rápida y esta sale negativa. Y el paciente que googlea, como todos googleamos, nos dice qué tan confiable es esta prueba. Y nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué probabilidad tengo de tener COVID-19 con un resultado negativo? Y es ahí donde sería muy pertinente el uso de los valores predictivos positivo y negativo para nuestra práctica clínica. Ok, si volvemos al caso, el paciente tiene síntomas COVID en plena crisis sanitaria, prueba rápida negativa, ¿y ahora qué? Es la pregunta que hacemos. Normalmente, bueno, tendríamos que, dependiendo de la situación y del protocolo del momento, tomar acciones solamente con los datos clínicos o confirmar la presencia de la enfermedad con pruebas mucho más sensibles, en este caso como una prueba PCR, por ejemplo, ¿no? Ahora aquí viene la pregunta del millón. ¿Una prueba rápida negativa descarta la enfermedad ante otros indicios tan importantes? Pues no, no la descarta. Por eso precisamente, chicos, si nosotros estuviéramos frente a un escenario de solo tener pruebas positivas cuando estamos enfermos o negativas cuando estamos sanos, sería la vida más fácil, pero tenemos en la vida real falsos positivos y falsos negativos. Ok, aquí voy a adentrarme un poquito a un reciclaje de lo que ya hemos visto, pero con un enfoque no tan matemático, sino más analítico. Y para eso vamos a repasar lo que es la sensibilidad, lo que vimos hace un momento, que es la probabilidad de obtener una prueba positiva entre los pacientes con la enfermedad. Pero les cuento, chicos, que las escuelas gringas a la sensibilidad la nombran con el mnemotécnico de PID, que en inglés significa Positive Indices, es decir, ellos entienden que la sensibilidad son los positivos dentro de los que están enfermos. Y realmente es así. ¿Cómo entendemos esto, chicos? Fíjense, una población de 100 individuos a los cuales les aplicamos una prueba diagnóstica, ciertamente vamos a tener en una comunidad la distribución de pacientes que están sanos y otros que están enfermos, ¿sí? Normal, eso pasa en todas partes. Cuando les aplicamos una prueba diagnóstica, el comportamiento puede ser como ven en imágenes, chicos, ¿no? Lo que se espera es que, ¿no? La prueba negativa es todo lo que está pintado con gris y la prueba positiva lo que está pintado con amarillo. Entonces podemos ver, por ejemplo, cómo se comportan las pruebas diagnósticas. Tenemos, ¿no? Resultados negativos en gran parte de los que están realmente sanos, pero hay algunos sanos que nos dan un resultado positivo. Estos son falsos positivos. De la misma forma tenemos, ¿no? Pacientes que están enfermos, que la gran parte tienen un resultado positivo, pero hay un grupo de pacientes que estando enfermos tienen un resultado negativo y a estos les llamamos falsos negativos. Entonces, es lo que normalmente pasa en una población. ¿Cómo podemos nosotros interpretar la sensibilidad desde este enfoque, desde esta óptica? Primero, para la sensibilidad y la especificidad, nosotros tenemos que centrarnos en dos tipos de poblaciones, o sanos o enfermos. Cuando vamos a hablar de la sensibilidad, nos vamos a centrar mucho en la población de enfermos. Y entonces veremos que la sensibilidad es igual a la proporción de los que tienen un resultado positivo dentro de todos estos que están enfermos. ¿Cómo sería en números absolutos según este ejemplo? De los 30 enfermos que están aquí, los de carita triste, 21 dan un resultado positivo. Por lo tanto, 21 de 30 es igual a 0,7 o 70%.
Por lo tanto, la sensibilidad en este caso es del 70%. El mismo análisis podemos hacer con la especificidad, ¿sí? En este caso, los gringos le denominan a la especificidad con la mnemotecnia de NIH, que significa Negative in Health. Eso significa que son los negativos dentro de los que están sanos, más o menos. Veamos el cuadrito que estamos viendo hace rato para ver la analogía, ¿no? Cuando hablamos de la especificidad en este caso, tenemos que centrarnos en los pacientes que están sanos, es decir, los grises, y ver de estos sanos, ¿no? ¿Cuántos dan un resultado negativo? Veamos. De los que están sanos, caritas felices, ¿cuántos dan un resultado negativo? De los 70 sanos, hay 67 resultados negativos. Por lo tanto, 67 de 70 es igual a 0,95, por lo tanto 95%. En este ejemplo, la especificidad es igual al 95%. Lo mismo podemos hacer con los valores predictivos, ¿no? Entendiendo que los valores predictivos nos dicen el positivo, que es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado positivo en el test, ¿sí? Ahora veamos cómo se interpreta desde este punto, desde este enfoque que es más analítico. Cuando hablamos de los valores predictivos, con el positivo empezamos, tenemos que centrarnos en los resultados positivos, es decir, aquí en los amarillitos, y ver de estos resultados positivos cuántos están enfermos. Entonces veamos, el valor predictivo positivo sería de los 24 positivos, hay 21 realmente enfermos, por lo tanto, 21 de 24 es 0,87. En este caso, el valor predictivo positivo es igual al 87%. Mismo análisis podemos hacer con el valor predictivo negativo, que hemos entendido que es la probabilidad de que un sujeto con resultado negativo en la prueba esté realmente sano. Y hacemos un ejercicio similar cuando hablamos del valor predictivo negativo. En este caso nos centramos en los resultados negativos, ¿sí? Y decimos, de 76 resultados negativos, hay 67 individuos que están realmente sanos. Por lo tanto, 67 de 76 es igual a 0,88, que nos da 88% de valor predictivo negativo. ¿Ok? Esta es la formulita que hemos visto hace rato, ¿no? Muy similar, que nos permite un cálculo más matemático que analítico, pero no deja de ser importante. Ahora, vamos a analizar algo que es bien interesante, chicos. La influencia de la prevalencia en estos indicadores que nos miden validez y seguridad. Y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Es muy sencillito, que les va a permitir además aplicar lo que hemos visto hasta ahora, que es calcular la sensibilidad, especificidad y valores predictivo positivo y negativo. Iniciemos con este ejercicio antes de seguir hablando de la parte teórica. Ok, chicos, este estudio se trata de la valoración de una prueba diagnóstica para diagnosticar VIH, ¿no? Que se trata de medir y validar. Esta prueba diagnóstica nos muestra que de un total de 2.800.000 personas encuestadas, 19.000 y tantas son positivas y negativas son 2.700.000 y tantos. Además que tenemos aquí las cuatro celditas, ¿no? Donde podemos reconocer a los verdaderos positivos, verdaderos negativos, ¿verdad? Falsos positivos y falsos negativos. Ahora, chicos, con estos datos que tienen en la pantalla, en la diapositiva, les pido por favor que me ayuden a calcular los dos valores predictivos, el positivo y el negativo. Y vamos a aprender a interpretarlos. Además, les voy a pedir que me calculen la sensibilidad y la especificidad, es decir, estos 4 criterios.
Y uno más, que por favor ustedes puedan calcularme la prevalencia de VIH en esta población, entendiendo que la prevalencia es igual al número de casos, aquí se los estoy señalando, sobre la población expuesta al riesgo. Número de casos sobre población expuesta al riesgo igual a prevalencia. Entonces, recapitulando, de estos datos, por favor, calcúlenme sensibilidad, especificidad, los dos valores predictivos positivo y negativo y además de la prevalencia. Chicos, vamos, 3, 4 minutitos, máximo 5 para que podamos tener resultados y así practiquen el cálculo de estas variables, ¿sí? Vamos, manos a la obra.
Jóvenes nobles, tenemos resultado. A ver, vamos a ver. Carla Andrea, tú querías participar. ¿Tienes, has calculado? Sensibilidad, especificidad y valores predictivos y prevalencia. Carla Andrea. Ajá. Sí, Dame a ver tus datos. sí, doctor. Te escucho. La prevalencia ¿Sí? 28.6 me salió la prevalencia. Por ciento. No sé si está bien. Por ciento, ¿verdad? Por cien. La, ¿Sí? la sensibilidad ¿Cuánto? 790. La sensibilidad, ¿cuánto? Sí, 28.6% la prevalencia. Aquí la sensibilidad, ¿cuánto? ¿Me 28.6, repites? doctor. ¿Está bien? ¿Y la sensibilidad cuánto te salió? Si me repites, por favor. 796,000, no, creo que no, está mal, doctor. No te olvides que la sensibilidad se expresa en por ciento igual. A ver, ya, estoy tomando nota, Carla, gracias. ¿Quién más, chicos, ha resuelto? Doctor, a mí la sensibilidad me sale 99% y la especificidad también 99%. Natalie, ok. ¿Y los valores predictivos? El valor predictivo positivo 29 y el Ya. negativo estoy sacándolo todavía. Ok, aguardo. A ¿Y mí, tú? doctor, Dale, Lisette. el valor predictivo negativo salió 99%. Ok, estoy tomando nota. ¿Y en la prevalencia coinciden con Carla Andrea? La prevalencia, chicos, no se olviden, prevalencia es número de casos sobre población expuesta al riesgo. A ver, voy a volver a la diapositiva. Número de casos sobre población expuesta al riesgo. Pueden expresar en porcentaje, así todos sacamos en por cien. ¿Alguien tiene la prevalencia? Jóvenes nobles, ¿alguien ha sacado la prevalencia? A mí me sale 0.2, doctor. 0.2. Ok, voy a repetir un poquito, recapitular para los que no han logrado resolver. Sensibilidad 99%, especificidad 99%, valor predictivo positivo 29%, especificidad 99% y la prevalencia 0.2. Ok, está muy bien. Ahora, quiero que hagamos lo siguiente, que en realidad es lo último que vamos a hacer hoy. Y así todos se van felices de la clase. Vamos a hacer lo mismo, pero con estos otros datos. Lo que pasa, chicos, es que esa misma prueba, bueno, esta prueba diagnóstica de VIH que se validó en la población anterior,
era la población del oriente boliviano, ¿sí? Ahora, la misma prueba, la mismísima prueba contra VIH se está validando en otra realidad diferente. Esto es un país africano, ya no es el oriente de Bolivia, sino es un país africano, pero que tiene una población similar, ¿no? Se va a hacer el estudio en 2.800.000 personas, pero con otros resultados. Con estos resultados, chicos, calcúlenme lo mismo que han calculado hace un momento, a modo de practicar. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo y la prevalencia. No se olviden, chicos, que todos estos valores se expresan en por ciento, que la sensibilidad es igual a verdaderos positivos sobre la sumatoria de verdaderos positivos y falsos negativos, que la especificidad es igual a los verdaderos negativos sobre la sumatoria de verdaderos negativos y falsos positivos, ¿verdad? Que el valor predictivo positivo es igual a los verdaderos positivos sobre la sumatoria de estos verdaderos positivos más falsos positivos, y que el valor predictivo negativo es igual a verdaderos negativos sobre la sumatoria de estos verdaderos negativos más falsos negativos. Con eso, chicos, lo logran y hacemos la comparación de los datos, de los resultados de estos datos versus los anteriores para sacar un mensaje y una lección con la que vamos a terminar el tema. Manos a la obra, chicos, ya que está más capísimos, 2-3 minutitos para el cálculo de sensibilidad, especificidad y el resto que les he solicitado. Vamos, adelante.
Doctor, Dime. ¿Tienes ya el del resultado? anterior ejercicio, bueno, Sí, sí, dile, pero del Jonathan, dime. anterior ejercicio. Ah, no, tenía una duda del anterior ejercicio, doctor. Dime. El que hicimos del VIH, pero de tropical, o sea, en países tropicales, creo. Ya, dime. Eh, ¿Está bien que haya salido el valor predictivo positivo 30? ¿Sí? Es precisamente el dato que quiero que comparemos con este nuevo cálculo en este otro país. Te vas a fijar que hay una diferencia y esa diferencia tiene una Ujú. explicación. Pero está bien que haya Sí, salido 30. En realidad has debido redondear porque es 29, pero 30 está bien. sí, porque, bueno, mi duda era, si la sensibilidad sale tan alta, entonces, digamos que me sale una prueba positiva, no puedo creer en este 99, porque su valor Exacto. predictivo positivo es 30, o sea, se contradice eso. Ahora, Jonathan, ¿has hecho el cálculo de de estos otros datos? Sí, Ok, entonces, a ver, díctamelos. sensibilidad, bueno, todo sale 99, doctor, y prevalencia ¿Todo? 28 por 100 habitantes. Ok, chicos, a ver, me imagino que al igual que su compañero, el resto... Norca, dime Norca. Doctor, yo la prevalencia saqué 28% y el valor ¿Ya? predictivo positivo 98% y el negativo 0,5 me salió. No, es que no has No sé si multiplicado está por bien la 100. fórmula. Sí. A ver, vamos a ver, estoy tomando nota. Tibet, dime tú. El valor predictivo positivo me sale 98,75. El valor predictivo negativo sale 99,79. La sensibilidad sale, al igual que la especificidad sale 99,5, ambos. Y la prevalencia sale 2,8. No sé si hay que multiplicar por Dependiendo 100 si has en la primera. multiplicado por 100, multiplicaste por 100 tu prevalencia. Por 100 sería 28, si no me equivoco. 28. Ok. Veamos los resultados. Están todos por buen camino. A ver. Permítanme, me voy a ir a... Ok, es más o menos esto. Fíjense, porque la idea de comparar estas dos poblaciones es sacar lecciones respecto a la valoración de pruebas diagnósticas. Primera observación, fíjense que la prevalencia entre ambas poblaciones, una es del oriente boliviano y la otra es una población africana, la prevalencia es muy diferente, ¿sí? En la primera, en el oriente boliviano, la prevalencia es de 0,2, que es baja. En cambio, en África la prevalencia es de 28%. Y es un dato muy cercano al real, ¿no? Especialmente en países de Centroáfrica, sus prevalencias llegan a 30, 35, un poquito más a veces. ¿Qué quiere decir? Que de cada 10 habitantes, 3 tienen SIDA, VIH. En Bolivia la prevalencia es más baja, está correcto. Primera puntualización. Segunda, vámonos arriba. La sensibilidad y la especificidad en ambas poblaciones son las mismas. ¿Por qué? Porque la sensibilidad y la especificidad son variables, son criterios de validez de un test que son inherentes a cada prueba, son propios de cada prueba y no varían en función de diferentes realidades ni de prevalencias. Por lo tanto, ustedes se van a dar cuenta cuando vean algún reactivo, alguna prueba diagnóstica, basta ver su prospecto y la sensibilidad que marca ahí es la misma que va a marcar en China, en África, donde fuera, en cualquier parte del mundo. Es decir, que estas variables no varían, ¿sí? Independientemente de dónde se aplique la prueba. Pero no pasa lo mismo con el valor predictivo positivo.
el valor predictivo positivo sí se modifica con la prevalencia. Mientras más alta es la prevalencia de la enfermedad, es decir, mientras más frecuente es la prevalencia en el medio, el valor predictivo positivo es más alto. Por lo tanto, si se fijan, hay una diferencia, ¿no?, entre el valor predictivo positivo del oriente boliviano y de África. Entonces, es la tercera lección. La tercera lección es que los valores predictivos, especialmente el positivo, son muy sensibles a la prevalencia. Es decir, que se modifican en función a la frecuencia de la enfermedad. ¿Qué significa esto en términos ya prácticos? Si la prevalencia es alta, chicos, un resultado positivo tiende a confirmar la presencia de la enfermedad porque hay mucha frecuencia. Mientras que si la prevalencia es baja, un resultado positivo no permite afirmar su existencia, lógicamente. Por eso hay esas diferencias entre los valores predictivos, especialmente el positivo, cuando la frecuencia de la enfermedad es mayor o cuando es menor. Ok, ya no vamos a entrar en esto porque en realidad no es parte de la evaluación, pero yo suelo explicar esto, pero no lo vamos a hacer por la hora y etcétera. Pero desde un punto de vista de gradiente, tenemos, ¿no?, las pruebas que nos miden la validez de un test diagnóstico, que son la sensibilidad y la especificidad, que no varían, hemos visto, independientemente de dónde se apliquen y no son modificables por la prevalencia, pero son poco prácticos en la práctica clínica. Luego viene los valores predictivos, que sí son muy útiles en la práctica clínica porque nos permiten predecir si hay una enfermedad o no que está presente en función al resultado de la prueba diagnóstica, pero que tienen la desventaja de ser modificables por la prevalencia. Y hay un tercer grupo que se llaman las razones de probabilidad, y estas tienen la particularidad, primero, de ser también útiles en la práctica clínica, y que no son prevalencia dependientes, es decir, que no se modifican y son sensibles a la prevalencia. Pero es un tercer grupo que no se explora en este tema como tal, sino como un conocimiento general, es bueno que lo sepan. Este es el tema, chicos, que nos faltaba, ¿sí? Ya lo hemos concluido. Y trae también una práctica, ¿sí? Una práctica que es muy sencillita, casi como lo que han hecho ustedes. Y que se la voy a pasar a Rocío por un lado y a Jorge por el otro. ¿Dudas, preguntas, chicos, respecto a este tema? O no hay dudas o ya se me han dormido. No importa, cualquier escenario es posible por la hora y el día. Ok, chicos, si hay dudas, no duden en contactarse conmigo. De todas formas, hemos quedado que si tienen ustedes todavía dificultades o hay algo que aclarar en la resolución de las prácticas, nos vemos en las clases. Y bueno, nada más, si no hay preguntas, chicos, que tengan muy buenas noches y nos vemos la clase próxima o la semana próxima ya para el parcial, ¿verdad? Doctor, disculpe, respecto a la asistencia,